Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Corpas. Son las 4 de la tarde en el Reino Unido y voy a presentar hoy los retos en la longevidad desde un punto de vista del genoma. No sé si me podéis ver, yo creo que sí. No me veo a mí mismo, pero me imagino que está todo funcionando. Así que muchas gracias por conectaros. Como he dicho antes, soy Manuel Copas, trabajo como científico principal de Cambridge Precision Medicine y, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias, Laura. Pues bien, está claro que tenemos una oportunidad de oro hoy día con la genómica. Hay un consenso por parte de los investigadores clínicos, políticos y el público que la genómica realmente va a transformar la investigación biomédica, así como en los sistemas de salud e incluso cómo vamos a enfrentarnos a nuestros estilos de vida. Pero si miramos un poco hacia atrás a ver cómo se ha desarrollado la genómica para llegar a este punto en el cual ahora nos consideramos que todo el mundo, desde un punto de vista de hasta el estilo de vida, va a estar afectado, me gustaría pensar en los 30 años, hace unos 30, desde los pasados, desde los años 80, etcétera, en el cual el tipo de genómica que se realizaba, o genética, se basaba más bien en los genes. No teníamos el genoma humano. El único tipo de mapa que teníamos en aquel momento era lo que se llama el cariotipo, que como lo veis aquí en la parte derecha, tenemos un cariotipo de los 23 pares de cromosomas de un paciente. El paciente que tiene problemas genéticos, es decir, nace con unos síntomas muy específicos, en este caso evidentes como dificultad de aprendizaje, así como propiedades faciales características, problemas de corazón, etcétera. En aquel escenario lo que se solía hacer es el cariotipo, como he dicho antes, por el cual se podría ver, a grosso modo, si había, por ejemplo, cambios a nivel cromosómico grande. En este caso, siendo síndrome de Down, se notaba que había una trisomía del cromosoma 21. Pero normalmente el escenario típico que los clínicos genómicos se enfrentaban era mucho más distinto del síndrome de Down. Normalmente el tipo de escenario era ver a un paciente con el cual se tenían una certitud de que había nacido con problemas genéticos congénitos, con síntomas muy específicos, de nuevo, propiedades muy específicas en la cara, pequeños dientes espaciados, con problemas de comportamiento, etc. Sin embargo, cuando se realizaba un cariotipo no se encontraba nada. Y este tipo de situación en la cual los pacientes sabemos que tienen una enfermedad genética, pero están sin diagnosticar, era la mayor parte del tiempo, casi el 95%, para ponerle un número. Normalmente solía pasar esto. Y no fue hasta la revolución del genoma humano, que obviamente el primer borrador del genoma humano se hizo público en el año 2001, cuando se empezaron a ver, no solamente a nivel de microscopio, pero a una resolución mucho mayor, las cargas genéticas de los pacientes. En este caso, una técnica que se llama hibridación genómica comparativa, lo que hace es utilizar sondas distribuidas por toda la geografía de los cromosomas, sondas que sabemos específicamente su secuencia y que sabemos si el paciente al hibridizarse su ADN con esas sondas, sabemos por la transmisión de un fluoróforo que está conectado a cada una de las sondas que emite un color dependiendo cada uno de los pocillos
del chip de hibridación genómica comparativa, podemos ver a los pocillos que tienen o emiten un color dependiendo de si el paciente tiene esa región o no la tiene. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver a nivel específico. En esta región de aquí abajo se ve que hay sondas con un color rojo indicando que existe una delección en esa región específica del cromosoma. Luego, si lo vemos a nivel del microarreglo completo, lo que podemos ver aquí, el microarreglo es el chip este que vemos. Cientos de miles de puntos que están esparcidos en coordenadas específicas dentro del genoma del paciente, y si hacemos zoom, por ejemplo, aquí a mano derecha en la esquina podemos ver que hay una ristra de puntos verdes indicando que en esa región contigua se ha producido una duplicación del genoma. De acuerdo. A partir del año 2007, esta figura seguro que muchos de los asistentes la han visto. A partir del año 2007, el coste de producción de datos genómicos por genoma se aceleró muchísimo. Aquí tenemos la ley de Moore, que dice que la capacidad de computación se dobla cada 18 meses, o sea que es un aumento exponencial, pero aquí, como veis, el coste de la producción de un genoma completo se redujo mucho más exponencialmente en el año 2007 y todavía sigue así. A día de hoy se puede comprar un genoma completo por $600. O sea que ahora mismo tenemos una capacidad de poder acceder a estos datos por un precio que es 1 millón de veces más barato de lo que costó el primer genoma, ¿no? Entonces, es realmente una revolución genómica. Y en la secuenciación de genoma completo, realmente lo que hace es proveer un análisis de muy alta resolución en el cual podemos ver base a base, letra a letra, de la secuencia de ADN del genoma del paciente o del individuo. Y es capaz de capturar tanto las pequeñas como grandes variaciones que de otra forma no se podrían detectar, que ni siquiera los microarreglos y mucho menos los cariotipos son capaces de detectar. Por lo tanto, la secuenciación de genoma es capaz de identificar variantes causativas para las cuales luego tener un conocimiento mucho mejor sobre cómo esto está implicado en la producción de fenotipos o de síntomas en pacientes. Claro, también la secuenciación genómica tiene sus retos. Obviamente, $600 por genoma también es caro, pero donde realmente se produce el coste no es en la producción de los datos, sino en la interpretación de los datos. Por genoma, hoy día se puede fácilmente producir como unos 150 gigas de datos, o sea, son ficheros muy pesados que se tardaría pues toda una noche para poder bajártelos. Y obviamente esto se necesitan computadoras para poder procesar esos datos que se consiguen de los secuenciadores para poder luego realizar un diagnóstico clínico. Y hay, aparte de ser muy pesados estos ficheros, hay grandes ambigüedades a nivel de la anotación, a nivel de la interpretación de estos datos, debido a que muchos de los recursos que se utilicen para la interpretación están en un nivel de infancia, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que pensar el aspecto ético, porque muchas veces al secuenciar el genoma completo no solamente vamos a encontrar las cosas que estamos buscando, como por ejemplo susceptibilidad de cáncer, etcétera. Se van a encontrar cosas que no buscamos. Es lo que se llaman los hallazgos incidentales, como por ejemplo, si se tiene un trío, los padres y el hijo,
se puede ver perfectamente si el padre es el verdadero padre del hijo. O sea, esto es un hallazgo incidental, un hallazgo inesperado que tiene consecuencias clínicas y personales muy profundas. Actualmente se considera que la capacidad de diagnóstico en enfermedades raras, utilizando genómica de última generación de secuenciación, está aproximadamente entre un 40 y 50%. Y, por supuesto, el diagnóstico no significa de que al paciente lo vayamos a curar, pero es un gran paso adelante. Es un gran paso adelante, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, el poder tener una etiqueta específica para el tipo de enfermedad que el paciente tiene, eso permite luego poder recibir ayudas sociales del gobierno, etc. También el tener un diagnóstico, incluso sin capacidad de curar una enfermedad, eso tiene muchas implicaciones desde un punto de vista paliativo. Se puede, al menos ya no estás dando palos al aire, ya se tiene una pequeña forma, sí, pequeña, para poder actuar, ¿no? Y a lo largo de esta presentación vamos a hacer bastante énfasis en la accionabilidad de los resultados que se consiguen en el análisis genómico. Entonces, ¿cómo interpretar cómo maximizar el poder diagnosticar, el poder interpretar de una manera precisa los resultados que un genoma completo te puede dar? La forma realmente, aquí la voy a expresar utilizando un caso real de un paciente que tenía una deleción en el cromosoma 9 en el brazo Q en la banda 223. ¿Lo veis a la derecha? Esa región roja fue detectada utilizando microarreglos de comparación híbrida. Se nota que tenemos un cuadro sintomatológico profundo, congénito, problemas psicomotores, demasiado crecimiento, etc. Cuando un clínico ve este cuadro sintomatológico y una alteración genómica como esta, que tiene potencialmente la capacidad de ser la causativa de este síndrome desconocido, la única forma de realmente asignar un diagnóstico de manera que dé confianza al médico es si se consigue encontrar otro paciente que tenga la misma deleción y un cuadro sintomatológico parecido o igual, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo realmente se produce el poder asociar las mutaciones de los pacientes o de los individuos con fenotipos específicos, siendo capaces de ver que existe una coincidencia entre lo que se observa a nivel del ADN y de lo que se observa a nivel del fenotipo en el paciente. Y hay una base de datos, entre otras muchas, Decipher, en la cual trabajé por 4 años, hace unos cuantos años, está desarrollada en el Sanger Institute, cuyo objetivo es el ayudar a clínicos que puedan compartir de forma anónima la mutación de sus pacientes, así como el cuadro de fenotipos controlados a través de una ontología o vocabulario controlado, ¿no? Y obviamente de forma anónima, con el consentimiento informado del paciente o de la persona a cargo del paciente, los datos se ponen en la base de datos y esto permite que otras personas de cualquier parte del mundo puedan también subir sus datos y a través del solapamiento, como hemos visto, entre las regiones genómicas, así como el solapamiento de los cuadros sintomatológicos, es como se consigue el poder generar el conocimiento que permita asociar a mutaciones con fenotipos específicos. Como hemos visto, si esto es difícil para aquellos que tienen enfermedades
para aquellos que no tienen enfermedades, de qué manera se puede utilizar esta nueva tecnología de la secuenciación y sobre todo desde un punto de vista de la longevidad. Pues bien, hay ya sistemas de salud, como por ejemplo Kaiser Permanente y Geisinger en Estados Unidos, que están colectando y haciendo uso genómico de los datos de poblaciones, así como de Electronic Medical Records, es decir, de información médica, o sea, la combinación de la genómica junto con los reportes clínicos, el historial clínico. También hay opiniones que están en contra de la secuenciación de personas que no tienen ningún cuadro sintomatológico. Por ejemplo, uno de los directores del Center for Disease Control and Prevention, por ejemplo, nos dice aquí que hacer el exoma, es decir, la secuenciación de las regiones codificantes o la secuenciación del genoma completo en gente que es sana, no es consistente con una creencia fundamental de la práctica clínica, que es el dejar de promover la adquisición de resultados que son no interpretables, ¿no? O que potencialmente podrían conducir a error. Ya hemos dicho que la interpretación de un genoma es algo que requiere bastante información y en muchos casos no es una respuesta blanco o negro. Hay mucha incertidumbre ahora mismo con respecto a cómo se secuencian y se interpretan los genomas. Pero bueno, también hay beneficios para los individuos, ¿no? Desde un punto de vista preventivo, para muchas condiciones es posible que el genoma facilite el descubrimiento de condiciones que de otra forma no se descubrirían si fuera una vez que los fenotipos se expresan. Hay síndromes como, por ejemplo, Lynch-Field Syndrome, también se puede ver como la hipercolesterolemia, es un tipo de enfermedades que se pasan entre las familias, se puede ver si los miembros de la familia llevan esa mutación o no. También, al mismo tiempo, lo que queremos es que las vidas de los pacientes o de los individuos, porque individuos que son sanos, queremos prevenir y descubrir condiciones que permitan que si existen algún tipo de accionabilidad, ese tipo de terapias o procedimientos sean mucho más personalizados y mucho más dirigidos específicamente a la necesidad del paciente. Y, por supuesto, el tener la información genética y genómica ayuda a tener una mejor selección de tratamientos, de manera que los pacientes son o van a recibir el tratamiento correcto mucho más rápido. Para los clínicos también es importante el tener pues, la secuenciación de genomas. Los clínicos pueden ofrecer más servicios a sus pacientes, comprendiendo el hecho de que las clínicas pueden tener más tratamientos y terapias. También es importante el efecto de la lealtad de los clientes y de los pacientes. El hecho de que una clínica haya secuenciado a su paciente aumenta las posibilidades de que esos pacientes sigan con esa clínica que los secuenció primero, ¿no? También el hecho de que es una ventaja competitiva. De hecho, muy pocas clínicas a nivel privado son capaces de ofrecer la secuenciación a personas sanas, porque de hecho los sistemas actuales de salud se fijan principalmente en la provisión genómica cuando hay enfermedad, no a nivel de prevención. Y esto es algo que tiene que cambiar, ¿no? Y en lo que estamos tratando de que eso pase. Con respecto a la longevidad, el vivir vidas más sanas
por más tiempo es lo que queremos. No estamos diciendo de extensión artificial de la vida de las personas, cuando, al menos en mi caso, lo que nosotros tratamos de hacer es pensar en las enfermedades crónicas que son normalmente debilitantes en la tercera edad y que tienen un efecto que hace que al final, pues, los años de pensionista, pues estés mal, ¿no? Entonces, ese es el foco en el cual me gustaría centrarme por el resto de esta presentación y que, por cierto, es uno de los focos importantes cuando estamos tratando de la longevidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la interpretación genómica de enfermedades crónicas, la interpretación realmente está condicionada por el paciente. Y la identificación de variantes que tienen un efecto en las personas que no desarrollan síntomas es algo que realmente puede producir valor al paciente. Podemos predecir el riesgo de padecer Huntington's, Alzheimer's, Parkinson's, mutaciones en cáncer y lo que hemos dicho ya antes de los hallazgos incidentales. En términos de recomendaciones, así como retos para la interpretación de los genomas personales desde un punto de vista de la longevidad, lo que se quiere es que cuando se encuentran variantes dentro de la secuencia genómica de un individuo, el que sea posible el poder medir el efecto de dicha variante. Y muchas veces no se puede dar. No se puede dar por varias razones que vamos a ver. Por ejemplo, puede ser de que la variante esté fuera de un gen, por lo tanto no se puede expresar dentro de una proteína y por lo tanto es mucho más difícil el poder observar los efectos, a menos que se haya visto con otro paciente que tenga la misma mutación como ya hemos visto antes. También nuestro conocimiento de fenotipos y de variantes es bastante limitado y no hay realmente un estándar de cómo se ha de producir los informes que luego se presentan desde los clínicos a los pacientes, ¿no? Muchas veces, o sea, hay algunas guías, como por ejemplo la del American College for Medical Genetics o la asociación similar en el Reino Unido, pero incluso dentro de las clínicas es bastante difícil el tener como una consistencia de cómo reportar los distintos peligros, los distintos riesgos que se observan con el genoma. Y también, por supuesto, hay una gran cantidad de variantes que no tienen una significancia conocida. Es decir, hay muchas veces en el cual encontramos variantes que potencialmente podrían o no podrían ser patogénicas, pero es que no tenemos información suficiente. Y, de hecho, son una gran cantidad de ellas las que existen que no tienen un criterio. También la sobreinterpretación es un gran problema. Con ello quiero decir el que una persona que tenga riesgos que por ejemplo, de cáncer de pecho, pues que se haga una doble mastectomía, ¿no? sin necesitarlo. Es uno de los grandes problemas que existen, ¿no? Mucha gente puede interpretar un riesgo como el que la enfermedad realmente va a ocurrir y normalmente no es así, es más bien basado en probabilidades. Se necesita, por ejemplo, tener en contexto la información de la familia, o sea que la interpretación es un gran problema y el hecho de que tengas resultados negativos no significa de que no vayas a ser afectado por una determinada enfermedad. Significa que para el test específico o para lo que se sabe con el conocimiento actual no se ha visto que haya un mayor riesgo de que tú tengas esta enfermedad, pero no significa que no la vayas a desarrollar. Y la otra cara de la moneda es justo lo contrario. Si tienes un riesgo alto para una variante relacionada con una enfermedad,
no significa de que vayas a desarrollar esa enfermedad. O sea que hay mucha incertidumbre, como digo. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es buscar variantes genéticas en regiones codificantes porque hay una mayor oportunidad de que se puedan encontrar asociaciones accionables con las cuales luego realizar un tratamiento. También, como hemos dicho, el poder realizar una interpretación de mutaciones fuera de las regiones donde están los genes es mucho más difícil, porque la patogenicidad solamente se puede observar si se ha visto en otros pacientes antes. También otro problema es el hecho de que las bases de datos que utilizamos para la interpretación y la asignación de fenotipos a variantes tienen errores, porque son imperfectas y hasta incluso las herramientas de predicción de resultados, dos herramientas distintas te pueden dar resultados contradictorios e inconsistentes. Nosotros en Cambridge Precision Medicine, donde realmente estamos enfrentados con este tipo de problemas diariamente, lo que recomendamos es que con la interpretación se debe de ser muy conservativo. Por cierto, estoy en el hospital, estoy en el Cambridge University Hospital Complex, así que las sirenas que escuchéis son ambulancias. Les pido perdón por adelantado. Continuamos. Como he dicho antes, en Cambridge Precision Medicine lo que nosotros realmente promovemos es precaución, ¿no? Y de hecho, todo lo que se reporta o de lo que se puede conocer de un genoma no necesariamente debe de ser traspasado al informe. Es muy importante centrarse en una cuestión concreta más que ir a pescar a todo el genoma, ¿no? Porque si no, entramos en el problema de la sobreinterpretación, la falta de consistencia, etc. Por eso recomendamos de que no se haga screening por defecto de todo, ¿no? Sino normalmente lo que sí es bueno hacer es pues, secuencia del genoma completo y ahora a lo mejor pues, te puedes hacer un panel de longevidad, de wellness, de la capacidad de, por ejemplo, metabolizar fármacos específicos. Eso es un tipo específico de panel, pero una vez que ya se ha secuenciado el genoma una vez, como no cambia, lo tienes ahí. Y para el año que viene, a lo mejor, o en otras circunstancias, cuando le parezca a tu clínico, se puede volver a realizar otro tipo de panel, como por ejemplo riesgos cardiovasculares, neurología, etc. Continuamos. Y bueno, ya por último, la conclusión es que quería decir que obviamente el campo de la genómica continúa siendo en la infancia principal y eso sobre todo cuando estamos en la medicina de precisión preventiva o lo que se llama la P4, ¿no? Participatoria, preventiva, de precisión y participativa. Es decir, hay unos grandes retos ahora mismo. Tenemos los datos, pero no sabemos qué hacer con ellos muchas veces. Y lo que he dicho antes, de que las respuestas no son un sí o un no, no son blanco o negro. Hay muchas sombras de gris en medio. Y yo creo que ese paradigma de utilizar probabilidades basadas en las observaciones genómicas es una nueva forma de hacer medicina para la cual los clínicos y nosotros mismos tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y por último decir que este es el comienzo de un nuevo paradigma de medicina de precisión, por el cual el diagnóstico
no se hace ya como consecuencia de intuición que el clínico tenga. Estamos ya en una situación en la que el Big Data, los datos, ya permiten el poder tener evidencia que soporte o que ayude a tener un diagnóstico y una prevención y un tratamiento mucho más personalizado y específico. Y este es el final de mi charla. Quería también hacer un pequeño anuncio para deciros de que el 7 y el 8 de noviembre en Valencia, España, vamos a tener el Longevity World Forum, en el cual vamos a tener a eminencias mundiales en el campo de la genómica de la longevidad. Si os ha interesado nuestra charla de hoy, os invitaría a que os registréis. Si vais a longevityworldforum.com, allí tendréis pues toda la información. Y con esto, ahora abro el turno de preguntas y os doy las gracias por vuestra atención. Si queréis hacer preguntas, lo podéis hacer en una ventanita y bueno, yo leo las preguntas y respondo. Muchas gracias. A ver, me preguntan si es posible que la longevidad sea una enfermedad o que se vea como una enfermedad o el envejecimiento como una enfermedad. El envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento es un proceso natural con el cual se da la naturaleza. Nuestro genoma está programado para que las células mueran a un tiempo determinado. De hecho, la doctora María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, se especializa en los telómeros. Se conoce que la longitud de los telómeros está correlacionada con el número de veces que una célula se puede dividir. O sea que lo más corto... Ok. Me preguntan, ¿se ha secuenciado el genoma humano en pacientes obesos, ya que la misma es concebida como enfermedad epigenética? Sí, de hecho, es uno de los riesgos que personalmente estoy investigando ahora. Si os vais a una base de datos, hay 100, yo diría aproximadamente hay miles de marcadores genéticos que se han relacionado con el Body Mass Index, el índice de masa corporal. Felicidades, muchas gracias. Anoyeta Porco me pregunta, ¿existe algún panel o paneles que se recomienden para evaluar la longevidad de un paciente? Pues hay lo que se llama wellness, bienestar, paneles del bienestar. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en eso, pero normalmente el tipo de genes que se podrían ver es, por ejemplo, la sirtuina, que tiene un componente biológico caracterizando el crecimiento de células. A ver, ¿qué más? Adriana Vallesca me pregunta, ¿qué implicaciones existen éticas al hacer el whole genome sequencing y no reportar todo lo que se halló, si solamente reportan de forma específica? Felicidades, excelente charla, muchas gracias. Bueno, el informar a pacientes sobre
tipos específicos de mutaciones no es normalmente o no es necesariamente lo indicado. Por ejemplo, si tú secuencias a un recién nacido y encuentras que ese recién nacido va a tener un alto riesgo de padecer, por ejemplo, Alzheimer's, pues los padres o el médico puede pensar que no es conveniente, que no es relevante que ahora mismo a un recién nacido le digas que cuando tenga 60 años va a tener Alzheimer's. La cuestión ética depende muchísimo del paciente y es muy subjetiva, ¿no? Es muy subjetiva. Muy bien, tenemos saludos desde Chile. Es el doctor Andrés López. ¿Cuántas patologías en referencia al envejecimiento se han secuenciado? Felicitaciones y gracias. Saludos desde Chile y Venezuela. Pues bien, la verdad es que no te puedo decir un número concreto. También depende mucho de la definición de longevidad, ¿no? Nosotros preferimos ceñirnos a la longevidad desde un punto de vista de, como dije antes, de no extensión artificial de vida, sino más bien la prevención de enfermedades crónicas. Y enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el Alzheimer, etcétera. Ese tipo de enfermedades están muy bien caracterizadas. Están muy bien caracterizadas. Pues me quedan 6 minutos para esta sesión. A ver, tenemos a otra persona que me ha encantado la exposición, gracias por la ponencia. Me llamo Manuel, soy genetista y asesor genético aquí en Madrid. Me gustaría saber tu opinión al respecto de varias cuestiones. ¿Tú dirías que aunque tengan costos mayores de hacer secuenciación de genoma completos antes que el exoma clínico o exoma? Es decir, matar 2 pájaros de un tiro. En vez de pasar por paneles personalizados o por exoma, puedes directamente realizar un genoma. Quería saber tu opinión al respecto y cómo enmarcarías tú la ola de secuenciación de genoma completo, que será una realidad en breves en muchos países. Pues bien, depende, como digo, depende de cada paciente. Lo bueno de que se puede hacer el exoma es que vale mucho más barato. Pero, y también te puedo decir, francamente, hacer el genoma completo, del genoma completo al exoma, hoy día los beneficios son cuestionables, porque como hemos dicho, la mayoría de la información que se conoce con respecto a la interpretación se realiza desde un punto de vista de genes. Por lo tanto, las mutaciones intergénicas son mucho más difíciles de interpretar. O sea, no te puedo dar una directriz. Yo creo que es una cuestión de gustos, pero obviamente si lo que quieres es mirar a largo plazo, realmente yo recomendaría el genoma completo, siempre y cuando de que la promesa de la genómica se cumpla, que yo creo que sí. A ver, Adriana Vallesca, ¿qué pasa en el caso de Huntington? Si se hace whole genome sequencing a un recién nacido, ¿de qué forma podemos extender la longevidad del paciente? Pues bien, con Huntington disease obviamente es un tipo de enfermedad muy penetrante por el cual se sabe que si lo tienes, que si tienes un número de repeticiones en la huntingtina, en ese gen, vas a tener sí o sí. La única posibilidad que hoy día existe, hay 2 posibilidades. O bien hacer eso obviamente se puede ver en la familia, ¿no? Entonces, la planificación familiar, o sea, se puede ver dentro, antes de que el cigoto, antes de que el embrión, pues se podría hacer el testado prenatal, aunque bueno,
yo personalmente lo veo como algo bastante aparatoso, no lo recomendaría. O bien esperar a ver si la terapia génica se puede realizar, obviamente hoy día con técnicas como CRISPR, en el cual se puede hacer se puede editar los genomas de una forma muy específica. Todavía queda, esa técnica no se ha desarrollado a nivel de clínico, pero tiene mucha promesa. O sea, a día de hoy no se puede hacer nada, pero se espera que en un futuro sí que se puedan editar los genomas humanos. Ana Marcos me pregunta, ¿cuáles son los principales genes relacionados con la longevidad? ¿A favor o en contra? Excelente charla, muchas gracias. Pues sí, hay genes a favor, hay genes en contra. Por ejemplo, ya he hablado de la sirtuina, que es un gen que obviamente promueve el crecimiento de células, pero al mismo tiempo también aumenta el que haya más chances, más oportunidades de cáncer. O sea, hay bastante, o sea, ¿qué precio estás dispuesto a pagar con tal de que tengas una mayor capacidad de vivir? O sea, es difícil. Julia Bocanegra, la decisión de hacer saber o no a un paciente o a su responsable su predisposición a una determinada enfermedad o cualquier cuestión genética corresponde al equipo de investigación. Yo diría que no. El equipo de investigación corresponde en informar al paciente, al clínico, lo que el clínico está buscando. A lo mejor el clínico quiere buscar por todo el genoma, bien, o a lo mejor solamente quiere buscar una cosa específica. No corresponde a los investigadores el reportar al paciente, porque los investigadores no tienen el contexto de la persona, del paciente, etc. O sea, hay que poner una barrera. Manuel de la Mata me da las gracias, muchas gracias. Me preguntan, en cuanto a diabetes, ¿qué avances genéticamente se han obtenido? La diabetes está bastante bien caracterizada y hay, por ejemplo, la diabetes, la susceptibilidad a que una persona tenga diabetes de tipo 2, que es la que se desarrolla como adulto, se puede ver esa predisposición muchísimo antes de que se produzca la enfermedad. Perdonad la sirena de nuevo. Ramón Acín. ¿Se puede afirmar que la ciencia europea está a la vanguardia de la investigación del proceso celular de envejecimiento? Yo lo que sí puedo decir es que al menos el Reino Unido, con el proyecto de Genomics England y con el proyecto de los 100.000 genomas, así como del biobanco del Reino Unido, yo creo que sí que está en la vanguardia en algunos aspectos. Aunque, claro, depende del país y depende... También una cosa importante que ha ayudado, por ejemplo, al Reino Unido es el hecho de que el sistema de sanidad es un sistema nacional y no fragmentado como el que existe en Estados Unidos. Y el hecho de tener ese volumen grande a nivel nación ha fomentado el hecho de que iniciativas como la de Genomics England, que permite una orquestación a nivel de educación, a nivel de formación, a nivel legal, a nivel de desarrollo y a nivel de implementación, y así como la voluntad política de que eso ocurra, ha hecho que el Reino Unido en algunos aspectos sí que esté más adelantado que otros países. Excelente webinar, muchas gracias. A ver, Adriana Vallesca, saludos desde México, la manager de Sistemas Genómicos México. A ver, Manuel de la Mata me pregunta, quizás habría que preparar algún tipo de consentimiento informado que se pudiera renovar todos los años
para el tema de las variantes de la variante de significancia desconocida o hallazgo de inesperado. Sí, yo por ejemplo te sugeriría que vieses la Global Alliance for Genomics and Health, que es, ahí hay, es uno de los temas de investigación actualmente abiertos, porque muchas veces lo que te encuentras es que cuando un paciente firma el consentimiento para compartir sus datos, muchas veces ese consentimiento restringe el uso de esos datos para un tipo específico de investigación, pero hay muchas veces en las que esos datos también se pueden reutilizar para otro tipo de hipótesis y, por lo tanto, el consentimiento que se hizo principalmente al principio no vale para el tipo de investigación que luego en un futuro se quiera hacer. Y sí que hay propuestas de creación de consentimientos mucho más fluidas. Muy bien, Estrella Zapata me da las gracias y saludo desde México. Y muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. Sinceramente, os doy las gracias por darme esta oportunidad de poder presentaros hoy día un poco sobre la longevidad. Espero veros a muchos en el Longevity World Forum en noviembre en España, porque os aseguro que va a ser el primero de un nuevo hito en la longevidad y en la genómica. Así que muchas gracias y espero veros pronto. Adiós.